Es para mí todo un honor darles la más cordial bienvenida a la presentación que hoy hace el IPADE, Empresarias y Ejecutivas en México, Diagnósticos y Desafíos de la doctora Gina Zabludovsky Cooper, que el IPADE presenta a través de su Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, el CIMAD. Como muchos de ustedes saben, el IPADE es una escuela de negocios que tiene ya más de 46 años en la formación de directivos y de empresarios en México. El prestigio que ha alcanzado se debe a que buscamos la formación en la alta dirección con una visión integral del ser humano, con un sólido compromiso social y un sentido trascendente siempre en la forma de hacer empresa. Cuando se publica y se presenta un libro, no es el término de la vida de ese libro, sino el principio de su vida, porque a propósito de ese libro empiezan a surgir pues desde conferencias, nuevas publicaciones, participación en distintos eventos. Y bueno, por lo que se vislumbra, el libro de Empresarias Ejecutivas en México, Diagnósticos y Desafíos, pues va a ser un libro longevo, es decir, va a dar para mucho tema de investigación y de trabajo. La génesis de este libro, como ya lo comentaba, surgió gracias al apoyo, al impulso del Consejo Consultivo y Promotor del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección. Recuerdo bastante bien aquella reunión en donde la doctora Marta Rivera, aquí presente, junto con las otras consejeras, Mercedes García Osejo, Maribí, Rosario, que de hecho están aquí acompañándonos, Enrique Taracena, Agustín Llamas, sugirieron que era importante para iniciar el centro de investigación, pues el contar con el apoyo, con la guía de quien más sabe precisamente del tema desde la perspectiva de investigación, y es la doctora Gina Zabludovsky. Entonces nos dimos pues a la tarea, muy grata tarea, es de confesarles, de contactar a la doctora Gina Zabludovsky, de platicar con ella y de intercambiar las ideas que teníamos en mente para de alguna manera colaborar juntos como en la elaboración de la obra negra de lo que sería pues el Centro de Investigación, ¿no? De la Mujer en la Alta Dirección. Y fue así como pues prácticamente nació este libro. El libro tiene 4 capítulos. El primer capítulo, el objetivo es muy claro, es una síntesis de todo lo que se ha hecho, o muchísimo de lo que se ha hecho, lo que se ha estudiado en estos temas en particular. Y después esta información del primer capítulo se usa como cimiento para los siguientes capítulos. Me llamaron la atención 2 o 3 cosas, Gina. La primera, el muy poco número de autores y de investigadores a los cuales se hace referencia a lo largo de muchos años de estudio. Me llamó la atención que continuamente a lo largo del libro se está haciendo referencia a pocos autores, ¿no? Pocos investigadores sobre este tema, y entonces yo me preguntaba por qué sería esa situación. Tú lanzas una hipótesis en el libro, ¿no? Y tú dices quizá, así le pusiste la verdad, quizá es la limitadísima presencia que tuvieron las mujeres durante mucho tiempo, literalmente así lo pusiste. Y yo no estoy seguro, yo no estoy seguro si esa es la hipótesis. Lo que sí me queda clarísimo es que es importantísimo entender cuál es la hipótesis, porque dependiendo de la respuesta a por qué ha habido poca investigación, hacia adelante me imagino que irá creciendo este número. Y yo creo que es muy importante porque todos nosotros estamos muy conscientes que el papel de la mujer en los diferentes sectores profesionales va creciendo significativamente. Entonces, entender la causa por la cual hay pocas referencias me parece que es muy importante. Yo me hacía algunos cuestionamientos por qué será eso. ¿Será que no es un tema sexy? Me decía yo. ¿Será que no es un tema? Habrá otros temas sexys, ¿no? Que a lo mejor no tienen tanta relevancia y hay un montón de información. A lo mejor será que este no es un tema que cubre esa característica. ¿Será que los beneficiados no entienden? ¿No? Los beneficiados de toda esta información, esta investigación,
no entiende, y entonces depende de un grupo de pioneros que continuamente tienen que estar trabajando en este tema, me pregunto yo. O me pregunto yo cuál debe ser el papel de las industrias y las empresas, y ahí me lo hago a un lado, mis respetos, el papel de las industrias y las empresas como promotores de este tipo de esfuerzos. Entonces, termino con ese punto en el primer capítulo. Me parece que es muy importante entender por qué hay tan pocos autores, tan pocos pioneros en este tema. Ojalá cambie porque el tiempo, la participación está incrementando y amerita muchísimo más investigación. Después brinco al capítulo 2, Gina, el capítulo de las mujeres empresarias. Ese no es mi mundo, es un mundo que no conozco, confieso. Es el capítulo más largo, más detallado que ustedes van a encontrar y se monta muchísimo en todas las referencias, toda la investigación a la cual Gina hace referencia en el primer capítulo, ¿no? Comienza con números simplemente diciendo, oye, pues hay más mujeres en el mundo ejecutivo. Yo leí ese comentario y dije, pues sí, es evidente. Sin embargo, me pareció muy interesante cómo Gina, a lo largo del capítulo 2, va pintando a esa mujer que cuando yo empecé a leer el capítulo no tenía la menor idea de quién es esa mujer. Sin embargo, el capítulo va pintando, va describiendo, va jalando esa información de todos esos estudios, de esa investigación, de tal modo que para el final del capítulo yo le podía ver un rostro a esa mujer que al empezar el capítulo yo no sabía quién era. Y no sabía quién era porque yo en mi vida profesional no he tenido oportunidad de trabajar ni en ese mundo y por lo tanto no he tenido oportunidad de trabajar con esas mujeres. Y entonces había preguntas como, por ejemplo, ¿quién es ella? ¿Por qué se convirtió en empresaria? ¿Por qué ha salido adelante? ¿Cuál es su estilo de liderazgo? ¿A qué retos se enfrenta? ¿Por qué no tienen responsabilidades en las cúpulas empresariales? A pesar de que son muchas, los números que tú presentas ahí son muy impactantes. Entonces, me impactó mucho al final de ese capítulo 2 el poderle poner un rostro a esta mujer empresaria, como tú le llamaste. Es increíble que la vida va poniendo a la gente comprometida con el tema junto y nos volvimos a encontrar en el contexto del CIMAD con Mari Carmen y su compromiso también con este tema en IPADE, gran institución, y la conexión con IBM la verdad tiene que ver con el talento, es exactamente la razón por la cual IBM siempre está tan interesada en este tema, ¿no? Considerando que el 51% me parece tal vez un poco más de las personas que están estudiando hoy en una universidad son mujeres en México, pues obviamente si las empresas no nos ponemos las pilas, pues nos vamos a quedar sin la mitad del pipeline, ¿no? Vamos a tener menos gente de donde escoger personas talentosas y bueno, de cada 10 personas que egresan, pues solo algunas tienen el liderazgo y las características y las competencias que están necesitando las empresas de hoy en las demandas que existen en el mundo global. Y esa es la razón por la cual nos regresamos al tema de las mujeres y del talento. Y Gina me pidió que hablara un poquito, yo me conecté también más con este capítulo 2, de cómo he visto que esto ha evolucionado, ¿no? Como dice Mari Carmen, adentro de una empresa, viviéndolo, por un lado, y por otro lado, observándolo, y después en otra etapa, ahora facilitándolo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Y yo hacía una reflexión de 3 puntos importantes que veo que han evolucionado muchísimo, ¿no? En primer lugar, sin duda hay mucho más mujeres hoy, ¿no? O sea, yo tengo 26 años de trabajar, entré muy chica a trabajar, y la verdad es que en estos 26 años hay muchas más mujeres en todas partes. Hay muchas más mujeres en las universidades, hay más mujeres en la empresa, en la IBM, la estadística es alrededor del, y es una empresa de tecnología y hay menos mujeres en los campos de tecnología, es alrededor del 38%, casi 40% de la fuerza laboral que es integrada por mujeres. En los niveles gerenciales ya hay más mujeres, a lo largo de 26 años de tener una estadística muy pobre, hoy día casi el 25% de la gerencia, no solo en IBM, yo participo en muchos consejos de otras empresas ayudando en el tema y me da gusto ver en empresas como Walmart, por ejemplo, en empresas como 3M, en empresas como el mismo Bimbo que empezó hace algunos años con este tema y otras más mexicanas y globales, hay más mujeres también en la gerencia y hay un poco más, y ahí hay menos, ¿no? Mujeres en la alta dirección, ¿no? Y hay muchas razones,
sin duda por la que eso es así. Así que esto es un tema que ha evolucionado muchísimo. El segundo punto que ha evolucionado muchísimo también es que hablamos ya más del tema. No saben qué importante es para hacer cultura hablar del tema, ¿no? Es un concepto que parece increíblemente sencillo, pero no es sencillo. En realidad, yo me acuerdo cuando a mí me nombraron directora, hace 16 años, siendo la primera directora, reportando al presidente en la sala de consejo de la IBM en aquel entonces, yo me acuerdo que había temas que estaban absolutamente prohibidos. O sea, hablar de un tema de que estás en el periodo de lactancia es como que, ¿no? Tienes que salir a tu escuela porque tienes una cita con tu hijo, ¿no? Era un tema tabú. Y la verdad es que hoy me da gusto ver en el mundo de la empresa que más y más se tratan estos temas, por hombres y mujeres, ¿no? Jefes, directores, mujeres, que abren un poquito más el tema y son mucho más espontáneos a decir, esta es una realidad, hay cosas de diferencias entre hombres y mujeres, y en el mundo laboral es importante reconocerlas e introducirlas. Entonces me parece que el tema se habla más, me parece que recursos humanos, algunas veces por políticas globales, otras veces porque veía latente las multigeneraciones en la empresa, cualquiera que sea la razón, empezó a ocuparse el tema. Yo soy muy fan de recursos humanos, ahora soy directora de marketing en IBM, pero algunos años estuve ahí, y creo que los departamentos de recursos humanos siempre están, los buenos departamentos de recursos humanos están siempre en la punta de la transformación de la organización. Y los departamentos de recursos humanos empezaron a hablar del tema de la flexibilidad y de la diversidad, y el tema de los horarios flexibles y de los programas, y eso ayudó muchísimo encima de la conversación que ya se empezaba a poder tener, que hubiese otros elementos formales dentro de la organización que permitieran que esto fluyera, ¿no? Así que, por ejemplo, yo, algunas fechas, ¿no? En 1979 fue cuando la IBM empezó sus políticas de flexibilidad, hace ya, ¿no?, 16 años, estoy segura que era de las primeras empresas en México, sin duda. 2000, el año 2000 fue cuando yo tuve la oportunidad de tomar un cargo de dirección, y era de las primeras mujeres, la primera en México, pero además de las poquitas en el núcleo, digamos, de las empresas transnacionales. 2009 hicimos nuestra primera red de mujeres, ¿no? La IBM empezó con otras empresas a compartir esto. Hoy día hay más de 90 personas que forman parte de esta red, y yo he observado, he tenido la oportunidad de observar, y Gina ha sido parte de esto, Mari Carmen también, el IPADE también, y muchas otras empresas, de cómo a lo largo de estos años ha habido mucho más networking, ¿no? Ese es el otro componente que ha crecido mucho, y tú lo hablas en tu libro, hablas del tema, digamos, de la conciliación, el tema de cómo se relacionan las mujeres entre ellas. El rol de la mujer empresaria y ejecutiva, que no conozco mucho de eso, entonces ya los dejé a ustedes que hablen de ese tema porque no es el mío, pero de la mujer empresaria en México. Ustedes imagínense un México de los años 80, un mundo también de los años 80, en las empresas familiares. Era el patriarcado total, seguido con la matriarca, que era la esposa, y en el cual simple y sencillamente era my way or the highway. La decisión era única, irrevocable, irrebatible del patriarca. Y en muchos casos era razonablemente conservadora o terriblemente machista. Acabarlo de decirlo con todas sus letras. La idea de que una mujer llegara a escalar los niveles de ser una gente que mientras se casa, estoy hablando de las familias, ¿no? Estoy hablando de la empresa familiar, las mujeres en las empresas familiares, las hijas, hermanas, esposas, y en muchos casos otros parientes políticos del sexo femenino. Que llegara a escalar un nivel era impensable. Mis hijos son los únicos que pueden entrar y crecer aquí. Ellos tienen que mantener a sus esposas. Como dicen, ¿qué tiempos aquellos, señor Don Simón? Eso cambió totalmente. Entre la crisis mundial, otra crisis mundial, entre la situación de la educación, tengo que decirlo, Gina lo explica claramente en su apartado sobre empresas familiares, la educación, la capacitación increíble. ¿Por qué? Porque a la mujer le interesa mucho más capacitarse. Una anécdota, estuve en Singapur hace ya 20 años,
un premio muy querido por mí, porque hablaba de emprendedores, emprendedoras, pero en general. Y después me pidieron unos alumnos de una universidad, Nanyang Technical University, que hablara sobre el tema de emprendedores. Y estaba en un grupo como ustedes, así de este tamaño. Y yo, mientras estaba hablando, no estaba entendiendo algo me estaba haciendo ruido. ¿Y saben qué era? Que no había un solo hombre en Singapur. Y les pregunté qué estudiaban. Todas estaban estudiando administración, contabilidad, administración. Y eran obviamente mayoría. Y les hice una pregunta, una de esas típicas bromas. Oigan, ¿y cómo se reproducen ustedes aquí? ¿De dónde están los hombres? Pues los hombres son ingenieros, tecnólogos, etc. Y ese era el camino donde se manejaban. Eso me abrió mucho los ojos. Y ¿qué puedo decir? De los últimos 28 años que me he dedicado apasionadamente, y sí lo tengo que decir, a los emprendedores, a las mujeres empresarias, debo de aumentar eso en mi currículum, y a las empresas familiares de todo tipo, de todo tamaño, me he encontrado que la mujer ha cambiado todo lo que implica el hacer, el ver, el manejar una empresa de estructura familiar. Empezando por la relación esposo-esposa, que Gina la maneja muy claramente, porque hay ahí una relación tirante. Me da mucho gusto, Ana Paula, que hayas logrado ese balance. Yo tengo muchos clientes que no lo han logrado y muchos que sufren. Han tenido que darse aire uno con el otro, sobre todo si trabajan juntos. Y ese es un punto de una sociedad en la cual, si no hay reglas, estamos perdidos. La sociedad. La otra que es crítica es que ya cambió la generación. Perdónenme, pero hace 20 años yo hablaba con el patrón, a veces con la patrona, y con ellos me arreglaba si querían hacer cambios en sus empresas, hacerlas más profesionales, sin perder la cultura, todo lo importante de una empresa familiar. Tenía que hablar con ellos, y los demás eran el servicio doméstico, así se los conseguía. La ausencia de investigación que tú señalabas, además de que ha sido una colaboración muy rica, ¿verdad? Los agradezco, y por las características de la investigación que trató en el libro, ¿no? Como señalaron, nosotros no pensábamos que iba a salir un libro de esto, o sea, y por eso a lo mejor al final están algunas ideas sueltas que hace falta hilar, ¿no? De alguna forma. La tarea era hacer una agenda de investigación para el nuevo centro, ¿no? Y señalar al final los derroteros. Por eso es un tipo de libro que los referentes son las propias investigaciones y no son hallazgos específicos de mi investigación actual, ¿no? Porque realmente se trataba de hacer un balance. ¿Por qué hay tan pocos? Pues sí hay muy pocas que nos hemos dedicado a eso. Yo quisiera decir pocos y pocas, porque creo que es un tema de hombres y mujeres. Y me da mucho gusto que ustedes lo señalaron, y que el auditorio esté conformado de hombres y mujeres, porque cuando yo empecé en esto, no solo era un tema sospechoso, sino totalmente, o sea, en 1991, cuando se hizo un congreso de ANGE en Guadalajara, y me da mucho gusto que aquella una delegación importante de la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa, que fui a Guadalajara, y yo dije que en 1991 yo hacía investigación sobre empresarios, antes de dedicarme a investigación sobre teoría política y otras cuestiones que tengo ahí en mis distracciones. Hacía investigaciones sobre cámaras de comercio, sobre la Canacintra, sobre la Concamín, y había un grupo, los grupos de investigación, pues, que se organizan por grupos. Había un grupo en la Universidad de Empresarios, y estaban surgiendo los centros de estudios sobre la mujer, que uno de ellos fue en el Colegio de México, donde después de regresar de Guadalajara, donde dije, pues esto hay que estudiar, y me puse a jugar con las encuestas ahí, a hacer mis pininos en la sociología. No sabía yo mucho el destino. Entonces venía yo del grupo de empresarios, y cuando les presenté este trabajo, me dijeron, ¿qué vas a estudiar? ¿A las esposas de empresarios? ¿De veras existen? Así era
una sospecha, ¿no?, de que, qué tipo de investigación vas a hacer. Luego fui yo al Colegio de México, a una iniciativa de estudios de la mujer, y al principio fue igual, o sea, aquí solo se estudian la mujer indígena, el trabajo doméstico, no se trata de estudiar a las indígenas. ¿Qué vas a estudiar de esto? Finalmente, después lo aceptaron muy bien, pero ni en los centros que estudiaba la mujer, ni en los centros que estudiaban los empresarios se estudiaba esto, y era así que no sé, que no podían concebir que algo serio se pusiera a hacer alrededor de eso. Rastreamos tesis de psicología, tesis de filosofía, porque ese es un poco nuestro problema, se quedan ahí, y a pesar de eso salían poco. Ha sido un tema poco estudiado, en parte por la poca presencia de las mujeres, pero no solo por eso, ¿no? Tendríamos que ver por qué. Por eso era un tema que decía, pues, ¿qué importancia tiene? Afortunadamente ahorita se creó este centro y se reconoce la importancia, y yo creo que a partir de entonces se va a creer. Y bueno, nosotros, o sea, a veces es un poco difícil decir qué haramos, pero de alguna forma sí haramos cuando hicimos la investigación de mujeres empresarias hace tanto tiempo. Pero ¿qué pasa con las investigaciones? Que a pesar de que existen pocas, tienen sus propios problemas, que aquí se detectan, porque la agenda es más para investigaciones que otro tipo de agenda. ¿Qué pasa? Por un lado tenemos estudios cuantitativos, que si nos podemos ver los datos nacionales que existen en el país, prácticamente no hay información. O sea, el INEGI te saca muy poca información sobre el tema. Las encuestas nacionales de empleo, la población de empresarios y funcionarios es mínima, entonces no les conviene invertir en esto.